Vamos a empezar con el mensaje de la palabra de Dios esta noche. Y para eso sí que quisiera que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, el primer capítulo de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Vamos a estar leyendo varios versículos de este capítulo. Pero el versículo principal que vamos a ver en este capítulo es el versículo 7. Un versículo muy conocido, pero a veces poco aplicado, ¿no? por nosotros los cristianos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No, otra vez vamos a leer. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar para pedir dirección en este tiempo. Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por estar reunidos en tu nombre, Señor, para aprender más de tu palabra, para alabar, para tener comunión. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ver este tema tan importante que es el temor de Jehová, Señor, el temor que te debemos tener a ti, Señor. Ayúdanos, ayuda a cada hermano a abrir su corazón y su mente para recibir la palabra de Dios que tú tienes para hoy, para nosotros. Y ayúdame a mí, Señor, dame las palabras que tú quieres que diga, Señor. Ayúdame a predicar conforme a tu voluntad, Señor. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, como Salomón lo escribió, Salomón fue el hombre más sabio, ¿no? Él pidió sabiduría del Señor en vez de riquezas y otras cosas. Y el Señor, como Yapa, podríamos decir, le dio todo lo que Salomón tuvo. Todas esas riquezas, toda esa fama, todo ese poder. Pero él fue directo a la sabiduría. Dame sabiduría. Y aquí él dice, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor de Jehová. Si queremos ser sabios como cristianos, si queremos ser sensatos, prudentes y agradar al Señor, este es la clave, dice el principio de la sabiduría. ¿Cuál es la clave? El temor a Jehová. Y esto no habla de un temor de miedo, ¿no? De tener como si fuera Dios un ogro ahí que está como algunos lo pintan, ¿no? Con su rayo directo a lanzarnos ahí si hacemos cualquier cosa mal. Este temor habla de reverencia. Cuando vamos a la casa de Dios, ahí habla de reverencia, ¿no? Tenemos que tener un temor de Jehová a no hacer algo malo, porque sabemos que al Señor no le agrada. Por amor al Señor también debemos tener este temor reverente para nuestro Dios, para Jehová. Y eso es lo que nos habla aquí el libro de Proverbios. Si usted estudia el libro de Proverbios, es un libro de bendición, un libro lleno de consejos sabios para nuestra vida. Cómo vivir, cómo hablar, cómo comportarnos, qué cosas evitar, qué cosas seguir. Entonces le animo, hermano, hermana, lea el libro de Proverbios. Le va a ayudar mucho en su vida espiritual. Pero aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos, ahí da un contraste, ¿no? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces aquí hay dos, podríamos decir, dos bandos. Uno, el sabio, va a temer a Jehová. Pero el insensato o el necio va a despreciar la sabiduría y va a despreciar la enseñanza que tiene el Señor para nosotros. Incluso puedo decir, cuando predicamos la palabra del Señor, sea en este medio o en la iglesia, despreciamos esa enseñanza, hacemos un lado, decimos tal vez, el pastor que sabe, ¿no? De mi vida, o él no tiene razón en lo que está hablando. Pero aquí dice, el insensato hace eso, desprecia la enseñanza y dice, no, yo no quiero eso, yo no quiero sabiduría, yo no quiero que me enseñen.
Pero aquí nos dice que si queremos ser sabios, si tenemos ese temor a Jehová, vamos a aceptar la sabiduría y la enseñanza. Y vamos a ver dos aspectos sobre, sobre el temor de Jehová. Primeramente, dos ejemplos prácticos que podemos aplicar el temor de Jehová. Primeramente lo encontramos en verso 8. Ahí mismo en el capítulo 1, verso 8, vamos a ver el primer aspecto. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es el primer aspecto que podemos ver sobre el temor a Jehová, es el honrar a los padres. Y ayer hablamos, ¿no? En la clase de jóvenes que tuvimos anoche, hablamos de esto, de honrar a los padres, cómo debemos honrar, cómo debemos obedecer, cómo debemos ayudar a los padres, cómo debemos amarlos y apoyarlos. Y vimos el ejemplo del Señor Jesús, ¿no? El ejemplo sublime de cómo Él, a pesar de ser Dios y un Dios todopoderoso, creador del universo, Él tuvo respeto por sus padres terrenales. Y yo les decía a los jóvenes, Él podía haber dicho, yo soy Dios, yo soy el que los ha creado, a María y a José. ¿Por qué tengo que estar sujeto a ellos? ¿Por qué tengo que obedecerlos? Si ellos no son nada, yo soy Dios. Pero Él no dijo eso porque Dios, Jesús, era un hombre humilde y Él estaba dispuesto a obedecer a sus padres terrenales porque eso es la voluntad del Señor. Entonces ese ejemplo vimos ayer con los jóvenes y de esto habla. Entonces el primer aspecto de cómo temer a Jehová es honrar a los padres. Y esto no solo aplica a los jóvenes, ¿no? También nosotros, ya que ya tenemos esposa o ya estamos más viejitos, digamos. Entonces, si nuestros padres están vivos, todavía debemos darles honra y respeto. Y esto es la primera, ahí dice, hijo mío, oye la instrucción de tu padre. Y también dice, no desprecies la dirección de tu madre. Cuando nuestro padre y nuestra madre nos instruyen en algo o nos enseñan en algo, nuestra primera reacción a veces, especialmente jóvenes, es como que rechazar eso, ¿no? Y decir, este es mi papá, pero él está a la antigua. Pero no es así. Aquí el Señor nos dice claramente, no desprecies la instrucción de tu padre y tu madre. Y dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Hay bendición cuando obedecemos y respetamos y honramos a los padres. Y esto podemos ver, ¿no? Y el segundo aspecto que quiero enseñar hoy es el aspecto de apartarse de los pecadores. Y eso nos dice el versículo 10. Dice otra vez, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol y enteros como los que caen en un abismo. Entonces, esto nos está hablando de un pecador. ¿Cómo son los pecadores? ¿Cómo son las personas que no conocen al Señor? Siempre van a querer hacer lo malo. No les va a importar mucho porque ellos no tienen este temor al Señor. No tienen, perdón, no tienen esta sabiduría que viene de lo alto, que viene por el temor a Jehová. Entonces no sigamos a estos pecadores. Es lo que nos dice aquí. Si alguien te quisiera engañar, si los pecadores te quieren llevar por mal camino, no debemos consentir. Y esto va para todos, no a veces esto aplicamos a jóvenes solamente, pero los mayores también. Si alguien te quiere decir, no vayas a la iglesia este domingo, o no asistas a la reunión de Zoom, hay cosas más importantes, vámonos de paseo. Dice, no consientas con los pecadores, no
no cedas ante sus engaños. Es lo que nos está diciendo. El versículo 15 también nos habla de eso. Más adelante, el versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces está clara la instrucción del Señor aquí. No estés en el camino de los pecadores. Aparta tu pie de sus veredas. Cuando alguien te quiere perjudicar en tu relación espiritual, en tu relación con el Señor, lo primero que debemos hacer es apartarnos. Salir de ahí y decirle a esa persona, ¿sabes qué? Yo temo al Señor. Yo tengo este temor por Jehová. No puedo estar en este camino. No puedo hacer las cosas que tú haces. No puedo participar de los pecados que tú cometes. Entonces el Señor aquí nos encarga, ¿no? Que seamos valientes, en otras palabras. La vida cristiana, sabemos que la vida cristiana, alguien dijo que es para valientes, no es para cobardes. Porque es fácil ceder, ¿no? Si te presionan en tu trabajo o en la universidad, es fácil ceder, está bien, esta vez no va a pasar nada. Pero cuán difícil es ponernos firmes y decir, no, yo no voy a participar de lo que tú estás haciendo, porque esto no agrada a mi Dios. Seamos de ejemplo para los pecadores, en vez de que ellos nos influyan a nosotros, influyamos a ellos. Entonces estos dos aspectos, honrar a los padres, muestra que tememos a Jehová. Si tú no estás honrando a tus padres, esto muestra tu relación también con el Señor, que no estás temiendo al Señor como deberías. Y si estás andando con pecadores, más aún, ¿no? No estás temiendo al Señor. ¿Y qué más nos habla este capítulo? Nos habla de dos cosas más, consecuencias y recompensas acerca de temer al Señor, de hacer estas cosas que hemos visto hoy. El versículo 24 al 27 nos habla de estas consecuencias que alguien tiene por no temer al Señor, por apartarse y desechar la sabiduría. Versículo 24. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces hay consecuencias, hermano, hermana, si no tememos al Señor. Y aquí nos muestra las consecuencias por andar en camino de pecadores, por no honrar a los padres, por no temer al Señor. Y vemos cuatro cosas, ¿no? Vemos calamidad. ¿Cuáles son las consecuencias aquí? Calamidad, destrucción, tribulación y angustia. Preguntémonos si en nuestra vida tenemos algo de esto, es tal vez porque no estamos temiendo al Señor. Si hay angustia en tu vida, si hay depresión o estás atribulado, como dice aquí, tribulación, entonces teme al Señor, arregla cuentas con tu Dios. Si estás alejado de tu Dios y te sientes frío espiritualmente, es hora de que clamemos al Señor, confesemos nuestros pecados y busquemos al Señor. Y no caigamos en lo que nos dice aquí el versículo 24. Dice que el Señor nos llama, pero no queremos oír a veces. ¿No? El Señor nos da consejos y nosotros, ¿qué hacemos según este versículo? Desechamos el consejo y la reprensión del Señor. Es lo que desechamos. La sabiduría, el consejo y la reprensión de nuestro Dios. Y va a haber consecuencias. No esperemos que lleguen las consecuencias, ¿no? Para recién arreglar nuestra relación con nuestro Dios. Lo busquemos día a día. Temamos al Señor, honrando a nuestros padres, apartándonos del pecado. Y el Señor es fiel. El Señor te va a dar fuerza para resistir, te va a dar fuerza si tú realmente entregas todo tu ser
al Señor y si tú te rindes y arreglas cuentas con tu Dios. Y el Señor te va a dar recompensas también. Vemos en este capítulo recompensas también. El versículo 23 dice el Señor: volveos a mi reprensión. Vuélvanse cuando yo les reprendo, cuando yo les exhorto, vengan a mí. En otras palabras, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces aquí vemos dos recompensas, uno el Espíritu Santo y el otro conocimiento de la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando tú y yo tenemos al Señor, el Espíritu Santo nos va a usar. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a convencer de pecado. Pero si tú no estás temiendo al Señor, la palabra dice que cuando pecamos contristamos al Espíritu Santo. Entonces como decir, lo ponemos triste, nos alejamos del Señor cuando pecamos. Entonces el Espíritu Santo no nos puede usar como el Señor quisiera usarnos. Pero si tememos al Señor, una recompensa es que el Espíritu Santo nos va a dar fuerza, nos va a dar luz y nos va a ayudar en las cosas que vivimos en esta vida. Y la otra recompensa aquí mismo es, el Señor nos va a dar entendimiento de la Biblia. Muchas veces como cristianos no leemos un capítulo, leemos la Biblia, pero no entendemos nada de lo que está hablando, ¿no? Pero el Señor dice, si tú me temes, si tú me quieres agradar, si tú estás caminando en mis caminos, yo te voy a hacer entender mis palabras. Entonces, si usted quiere entender la palabra del Señor, quiere aplicarla en su vida, quiere agradar al Señor, usted tiene que temer al Señor. Otras recompensas que podemos ver aquí nos da el versículo 33, el último versículo de este capítulo. Nos habla aquí puedo ver 3 recompensas por temer al Señor. Dice la palabra del Señor, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces puedo ver aquí la primera recompensa aquí, paz, ¿no? Dice, vamos a habitar confiadamente. Cuando tememos al Señor, podemos estar tranquilos, confiados en que el Señor va a hacer su obra, en que el Señor tiene el control de cualquier cosa que estemos pasando. Hoy es día de elecciones. Si usted está temiendo al Señor, usted va a estar, como dice aquí, en paz, confiado, de que el Señor tiene el control. El gobernante que salga va a ser con el permiso del Señor y el Señor va a obrar en nuestro país con este gobernante, como es su voluntad. Entonces tengamos paz. Si tenemos al Señor, vamos a tener paz en nuestro corazón. Cualquier cosa que venga a nuestra vida, nosotros vamos a estar confiados en el Señor. Después dice más el versículo, vivirá tranquilo. Tranquilidad. ¿Cuántas veces estamos atribulados por algo o angustiados y no tenemos tranquilidad, no podemos estar quietos? Pero el Señor varias veces en la Biblia nos dice que debemos estar quietos, debemos estar tranquilos, buscando al Señor, no afanándonos. No, la Biblia dice, no os afanéis. Eso nos da tranquilidad de que no me tengo que afanar porque el Señor está a mi lado, el Señor me va a proveer, el Señor va a estar pendiente de mí siempre. Y el último dice, sin temor del mal. Eso nos habla de seguridad. Sin temor del mal. A veces, muchas veces, ¿no? Como humanos, tenemos nuestros temores. Tenemos temor del futuro, qué va a ser de mi vida, qué va a pasar cuando salga de la universidad, por ahí no encuentro trabajo y todo el estudio que he hecho va a ser en vano. Tenemos temor de qué será de nuestro matrimonio de aquí a unos años. Tenemos temor de nuestras finanzas, por ahí pierdo mi trabajo y qué va a ser de mi familia, cómo voy a apoyar a mi familia. Entonces, si tú temes al Señor, si tú estás pendiente de las cosas del Señor, tú vas a vivir tranquilo y sin temor del mal. Nada de estos temores te va a afectar porque tú estás confiando en alguien más grande que tus temores, en alguien poderoso, en alguien
que tiene misericordia y es fiel. Entonces, pero hay aquí lo que vemos, ser sabios. Y para ser sabios debemos empezar con eso, temiendo al Señor, haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos. Y vemos dos cosas, honrar a nuestros padres y apartarnos de los pecadores, del pecado. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por tu palabra, gracias porque este libro de Proverbios nos da muchos consejos sabios que tú has puesto en el corazón de Salomón cuando él escribió todo esto. Tú inspiraste, Señor, para que este libro sea escrito. Y te damos gracias por ello y te pedimos por cada hermano presente aquí que tú puedas poner este temor reverente en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos vivir agradándote, para que podamos vivir en temor tuyo, Señor, y haciendo tu voluntad siempre. Y podamos vivir tranquilos, sin temor del mal, confiados en que tú vas a hacer tu voluntad y en que tú estás en control. Te damos gracias por todo eso y te bendecimos, Señor, y gracias una vez más por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre del Señor Jesús te pedimos estas cosas. Amén.